bueno, es de la casa, es profesora titular, directora del Departamento de Análisis Instrumental y directora del programa de doctorado en Ciencia Analítica. La doctora Mardones tiene un doctorado en bioquímica con especialidad en química analítica avanzada de la Universidad de Córdoba, España, y visiblemente su carrera como investigadora se ha centrado en el desarrollo de métodos analíticos usando técnicas cromatográficas, espectrométricas y tratamiento de muestras aplicados a estudios sobre alimentos, agroindustria, medio ambiente y salud. Hoy nos presentará su proyecto de investigación titulado Identificación de los principales metabolitos asociados a severidad de COVID-19 a través de una estrategia metabolómica basada en UHPLC, QTOF, MS, MS. Doctora Mardones, por favor. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Agradecida de que nos hayan invitado a presentar nuestro proyecto. Quiero compartir pantalla, pero está compartida la pantalla de Sonia, por tanto sí. no sé. Tiene que dejar de compartir pantalla. Ok, espérate. Chuta. Ahí. Bien, muchas gracias, Sonia. Disculpa. No te preocupes, está bien. Sí, esto de la plataforma Zoom a todos nos complica a veces. Y aquí creo que está la mía. Vamos a ver si se visualiza. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Entonces yo voy a proceder a presentar. Como decía, a ver, tratemos de que esto... Ahí sí. Agradecer a los organizadores de este curso, a Felipe especialmente, que me contactó para que presente yo nuestro proyecto COVID, el cual fue recientemente aprobado en noviembre, a finales de noviembre del 2020. Por tanto, en realidad, recién estamos comenzando a desarrollarlo. Estamos en una etapa distinta respecto a lo que nos comentaba recién Sonia. En nuestro proyecto lleva por título Identificación de los principales metabolitos plasmáticos asociados a severidad de COVID-19 a través de una estrategia metabolómica basada en UHPLC, QTOF, masa más, MS-MS. Este proyecto va a ser desarrollado en la Facultad de Farmacia, en los departamentos de análisis instrumental, de bioquímica e inmunología, en la Facultad de Medicina, el Departamento de Medicina, y en el complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Ahora, para un poco contextualizar y que digamos, porque nos saltamos de una plataforma a otra, ¿verdad? Explicar un poquito de qué se trata esto del UHPLC QTOF MS, perdón. El UHPLC en realidad corresponde a una técnica de ultracromatografía de líquidos que tiene la particularidad de que se hace en columnas con partículas de un tamaño mucho menor, ¿ya? Y eso nos da la ventaja de que podamos separar con una muy alta eficiencia y por lo tanto resolver muchas señales en un tiempo corto, lo que nos implica que podemos separar muchos compuestos de una muestra compleja en un tiempo acotado, ¿ya? Ese es lo que corresponde a UHPLC, esta cromatografía de líquido. Por otro lado, QTOF-MS es al detector que está acoplado a esta técnica, que consiste en un espectrómetro de masas de alta resolución. ¿Y qué características tiene también este espectrómetro de masas? Que también es muy selectivo. ¿Qué significa eso? Que nos permite obtener señales que nos permitan diferenciar de manera muy exacta distintos compuestos, ¿ya? Entonces, estamos juntando una técnica muy selectiva en separación con una técnica muy selectiva en identificación. ¿Cómo funciona un detector de cuadrupolo time of flight, que en realidad es lo que corresponde a la sigla del QTOF, ¿ya? Bueno, aquí está primero el equipo, ¿verdad? Esto corresponde al cromatógrafo de líquidos y esto corresponde al detector, al espectrómetro de masas de alta resolución. Este espectrómetro de masa de alta resolución, no quiero, digamos, complicar con este tema, simplemente para contextualizarlo, tiene una fuente de ionización donde las moléculas se ionizan, luego son transferidas, aquí tiene un cuadrupolo que ordena de acuerdo a masa-carga, luego tiene una celda de colisión donde la fragmenta, y luego tiene un sistema donde abre para que entren en pulsos
estos fragmentos y estos, digamos, iones, y luego se separen en este tubo, que es el del time of flight, que significa que donde vuelan, ya se aceleran los fragmentos y por tanto se pueden separar de acuerdo a su relación masa-carga. La gracia que tiene este sistema en particular, este tipo de detector de time of flight, es que nos permite separar estos fragmentos en forma muy selectiva. Y lo que se diferencia de un espectrómetro de masa convencional. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas que tienen un peso molecular que son muy similares, ¿verdad? 350. Si tuviéramos un detector de baja selectividad, ¿ya? O sea, de baja resolución, solamente obtendríamos una señal de 350 y no podríamos diferenciar de qué molécula se trata. Sin embargo, con este detector de alta selectividad y de alta resolución, sí podemos diferenciar. Y ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros? Porque nosotros en metabolómica lo que necesitamos es identificar señales, ¿ya? Señales que pueden ser muy similares entre sí. Por tanto, necesitamos esta selectividad para poder diferenciar esas señales y poder asignarles una identidad y después darle una significancia biológica. ¿Okay? Bien, solamente también para aclararlo, los ejes que se manejan en espectrometría de masa, por un lado es la abundancia, o sea, cuántos iones tengo respecto de ese fragmento o de esa masa, y su relación masa-carga, que nos dice justamente cuánto es la masa respecto a la carga que tiene. Bien, otro concepto, ¿qué es lo que es la metabolómica? ¿Ya? Bueno, es un estudio holístico y exhaustivo, es decir, detallado, del metaboloma completo. ¿Qué es lo que es el metaboloma completo? El set completo de moléculas pequeñas que se encuentran dentro de un sistema biológico determinado en un momento dado. O sea, es una fotografía de la actividad bioquímica de un sistema biológico en un instante. Para poder entender mejor este concepto metabolómica, que es un paradigma distinto a lo que habitualmente nosotros hacemos en analítica, ¿verdad? Vamos a compararlo con un método analítico convencional. Y para eso tengo aquí un esquema que en realidad corresponde a un cuadro, ¿ya? Que supongamos que en nuestra muestra, lo que nosotros habitualmente hacemos cuando vamos a hacer un análisis convencional es que desarrollamos un método para medir aquellas partes que nos interesan de esa muestra, ¿ya? Por ejemplo, aquí donde está la Madonna y el niño, donde está, lo vemos fácilmente, por lo tanto necesitaremos un método que tenga unas características analíticas que no son tan extremas, ¿verdad? No tanta sensibilidad, no tanta selectividad, porque esto claramente es fácil de ver. Si lo que quisiéramos ver de nuestra muestra, en este caso este cuadro, es el sol, que está medio tapado con las nubes, ahí necesitamos otro método que sea más selectivo y que nos permita sacar las interferencias, probablemente en el tratamiento de muestra, para luego poder ver lo que nos interesa ver, que es el sol. Y aquí un método distinto donde queremos identificar, por ejemplo, porque no tenemos claro qué es lo que podría ser eso que está ahí, entonces tenemos que desarrollar otro método que nos permite identificar. Si tenemos todo eso, ¿qué significa? Que tenemos que validar los distintos métodos, tenemos que primero optimizarlos, ¿verdad? Luego validarlos para poder aplicarlos a medir nuestro cuadro, medir nuestra muestra para saber qué es lo que tenemos o cuánto tenemos de cada uno. Ahora, si el método fuera un método cromatográfico, ¿verdad? Y lo que tuviéramos es esto, lo que veríamos es un cromatograma con las tres señales de lo que está presente en nuestra muestra. Y obviamente tendríamos que hacer el tratamiento con el método previamente calibrado, probablemente una curva calibrada para cada uno de estos compuestos, para de esa manera nosotros poder, por ejemplo, cuantificar cada una de esas partes de esa muestra. Bueno, eso es lo que se hace en la analítica convencional. Como digo, la metabolómica es otro paradigma. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Lo que queremos hacer en metabolómica es ver el cuadro completo, pero detallado, ¿ya? Y por eso es que debe ser exhaustivo, el cuadro completo, todo lo que ocurre en esa muestra. Ahora, solo anecdóticamente comentar que este es un cuadro de Giorgione, es un cuadro que me gusta mucho, por eso lo puse, está en Venecia, en Italia, y hay un libro que se escribió en base a este cuadro que es muy bonito, que se llama La Tempestad. Ese es el nombre del cuadro, ¿ya? Lo comento. Y en la facultad hay una copia de este cuadro, para quienes no lo han visto, está en la administración de la facultad y es muy bonito.
Así que los que puedan verlo, los invito a que lo hagan. Bueno, volviendo a lo que es metabolómica, las plataformas para que nosotros podamos llegar a visualizar todos los detalles de nuestra muestra son variadas. Principalmente tenemos técnicas cromatográficas de líquidos, de gases, resonancia magnética nuclear y algunas técnicas también vibracionales como infrarrojo, FTIR, ¿ya? Con transformada de Fourier. Sin embargo, de las más, bueno, cada una tiene ventajas y desventajas, pero sin embargo, una de las más utilizadas es la cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masa, lo que nosotros estamos proponiendo para hacer nuestro, ¿ya? Ahora, cuando nosotros aplicamos a esto, a esta muestra, digamos, la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa en un concepto metabolómico, ya no vamos a obtener una señal de esta naturaleza. Lo que vamos a obtener es una señal de esta naturaleza, que es, esto corresponde a la señal de una muestra, ¿ya? Que corresponde a señales que son tridimensionales, ¿ya? Que denominamos feature o características en español. Son tridimensionales porque cada parte de la señal va a tener una dimensión en masa-carga, una dimensión en tiempo de retención y una dimensión en intensidad, ¿ya? Entonces imaginemos en un concepto, en un estudio metabolómico, donde nosotros no vamos a analizar una muestra, sino que vamos a tener un conjunto de muestras, vamos a tener un conjunto de estas señales complejas, lo que es muy difícil de analizar como se hace en una analítica convencional. Por eso muy relevante es todo lo que tiene que ver con análisis e identificación, porque lo que nosotros tenemos que transformar es esta información en el metaboloma, en visualizar el metaboloma, que como ya dijimos es el fenotipo del sistema biológico. Como dije anteriormente, es lo que refleja la actividad bioquímica que está ocurriendo en el momento de la toma de muestra que se hizo para ese sistema biológico. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el interés de esto? Bueno, si lo miramos desde el punto de vista de la clínica, tenemos una herramienta muy poderosa para diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que ocurre habitualmente es que el metaboloma, cuando hay una patología, se modifica, ¿ya? Entonces la metabolómica nos permite justamente evidenciar qué es lo que está modificado en el metaboloma. Con ello nos permite, por un lado, tener una herramienta diagnóstica para diagnosticar, tener marcadores, ¿ya? Biomarcadores que nos permitan entonces diferenciar una patología de, por ejemplo, un estado normal o diferentes estados de gravedad en una patología. También el estudio metabolómico nos permite entender cuál es el mecanismo de la patología y por tanto poder apuntar también a la mejora en los tratamientos, ¿ya? Porque ¿dónde vamos a apuntar del metaboloma? ¿Qué es lo que está modificado y que nosotros podríamos actuar para mejorar esa condición? Entonces, como digo, la herramienta es tremendamente útil, sobre todo en el ámbito de la clínica, ¿ya? Bien. Si nosotros ahora contextualizamos la metabolómica en el contexto de las ciencias omics, aquí hay un esquema que es muy usado, donde vemos la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, donde, bueno, cada una responde a distintas preguntas. Cuando vemos lo que es la metabolómica, lo que estamos viendo es el metaboloma, y por tanto estamos viendo cuáles son los metabolitos que están siendo producidos y consumidos. Cuando pensamos en eso, dijimos que la metabolómica son todos los metabolitos. Por ejemplo, azúcares, nucleótidos, aminoácidos, lípidos. Cuando esto lo vemos desde un punto de vista químico-analítico, nos damos cuenta que medir esto tiene una muy alta complejidad, porque estamos hablando de moléculas que son con estructuras químicas muy diversas, variadas, por lo tanto con polaridades distintas, con solubilidades distintas, y además que están en concentraciones distintas. Entonces, el solucionar, el poder medir esto, no es sencillo, ¿ya? Entonces, de todas las técnicas omics, la metabolómica es la que implica un mayor desafío desde el punto de vista químico-analítico. Y por lo mismo, el flujo de trabajo, que tenemos que tener
para poder desarrollarla tiene que estar muy bien definido y ser muy exhaustivo. Y el flujo de trabajo parte con el diseño del experimento. Para el diseño del experimento tengo que tener clara cuál es la pregunta, porque de esa manera voy a definir los grupos. Por ejemplo, en el caso nuestro, la pregunta es, queremos ver cuáles son, digamos, cómo se modifica el metaboloma en relación a la severidad de la patología. Por tanto, nuestros grupos son los distintos estratificación de clínica, de severidad patológica del COVID. Entonces, tenemos los distintos grupos. Para poder definir esto tenemos que tener pocas variables, porque si vamos a tener que buscar diferencias del metaboloma y tenemos 50 variables distintas, el trabajo se hace imposible. Entonces tenemos que acotar las variables que vamos a estudiar. Y también tenemos que tener en cuenta el número, porque finalmente lo que queremos hacer es obtener resultados que sean estadísticamente válidos. Por tanto, el N que vamos a usar va a estar muy relacionado con la variabilidad biológica de la problemática que estamos analizando, ¿no? Entonces, para cuando vamos a diseñar el experimento, esos aspectos tenemos que tenerlos muy en consideración. Después el muestreo. Cuando vamos a hablar del muestreo, también tenemos que tener aspectos como la variabilidad biológica, porque ya lo dije, está muy relacionado con el N. Si vamos a tener, por ejemplo, en este caso, enfermos, primero, de distinto sexo, de distinta edad, con distintas comorbilidades, bueno, la variabilidad es alta, por lo tanto, el N que tenemos que tener para poder diferenciar los grupos tiene que ser alto. Un aspecto muy importante del muestreo cuando hacemos metabolómica es la estabilidad. No sirve cualquier muestra para hacer metabolómica. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero ver es una fotografía, un instantáneo del proceso, y no del proceso de degradación de la muestra. Y la degradación empieza del momento en que se toma la muestra. Por tanto, una de las cosas fundamentales de las que nos hemos debido preocupar nosotros en este proyecto es hacer un quenching metabólico, es decir, obtener la muestra y centrifugarla lo más rápidamente posible, porque trabajamos con el plasma, y congelarlo inmediatamente para evitar cualquier tipo de degradación. Y también es importante en esta parte del muestreo la metadata. No solamente la data respecto al paciente, respecto a, qué sé yo, la ficha clínica, la cual vamos a tener que, digamos, tener antecedentes respecto a eso, sino que también toda la data relacionada en cómo desarrollamos el método, bajo qué condiciones se midió. Incluso, por ejemplo, es importante saber qué tiempo pasó entre que se tomó la muestra y se congeló. A qué hora se tomó la muestra, quién tomó la muestra. Todo eso es importante porque son variables que me van a afectar la variabilidad y por tanto que voy a tener que tenerlas en cuenta cuando yo le haga el análisis estadístico quimiométrico para buscar las diferencias. Cuando hablamos del análisis propiamente tal, perdón, voy a tomar algo porque estoy un poco con la garganta. Cuando hablamos del análisis propiamente tal, del análisis cromatográfico espectrométrico, como ya dijimos, tenemos una señal que es tremendamente compleja. Tenemos que pensar que la muestra, la realidad no es tomar una muestra e inyectarla en este sistema, eso no es así. La muestra siempre vamos a tener que tratarla. Pero con este paradigma de tratar de verlo todo, el tratamiento de muestra tiene que ser lo más simple posible y lo que menos me altere la muestra. O sea, ojalá no pierda analitos. Es importante que en metabolómica nosotros no validamos los métodos, porque es difícil que yo vaya a validar un método para algo que yo desconozco, que voy a medir. No sé cuál va a ser mi resultado, por lo tanto, ¿cómo voy a validar un método si no sé qué es lo que voy a medir? Por tanto, como digo yo, y vuelvo a repetir, el paradigma es distinto. El método no se valida, sino lo que se hace es se adapta. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros estamos haciendo estudios metabolómicos en plasma en un ámbito distinto que es el del COVID hasta ahora. Bueno, lo que se hace es, se buscan las condiciones para medir, o sea, se evalúa condiciones de espectrometría de masa, condiciones de tratamiento de muestra, condiciones de cromatografía, de modo de observar el mayor número de señales, de features, ¿ya? Entonces nos abocamos a buscar estadísticamente bajo qué condiciones obtenemos el mayor número de señales
Y esa es la condición con la que vamos a aplicar nuestro método, ¿ya? Entonces, un tratamiento de muestra que sea sencillo, tratar de visualizar el máximo de las señales y la randomización, o sea, el análisis aleatorio. Yo no puedo hacer un análisis metabolómica si voy a pasar las muestras positivas un día y las muestras negativas el otro, porque seguramente las voy a diferenciar, pero no las voy a diferenciar por la diferencia metabolómica, las voy a diferenciar por la diferencia de día, ¿ya? Entonces, el análisis aleatorio es fundamental en metabolómica para obtener resultados que sean estadísticamente válidos. Bueno, hasta aquí estamos en la parte sencilla de la metabolómica. Luego nos pasamos a la parte compleja, que tiene que ver con todo lo que es procesamiento de data, con lo cual no los voy a aburrir, ¿ya? Sin embargo, entender que esto se hace con software específico, que tienen algoritmos determinados específicos para hacer metabolómica. Aquí muestro algunos, el que nosotros tenemos en Metaboscape, que aquí tiene un dinosaurio porque el algoritmo se llama T-Rex 3D, ¿ya? Y lo que hace básicamente es ordenar la data, alinearla, hacer análisis estadístico para evaluar si hay outliers, para diferenciar el ruido de lo que es señal, en fin, ordenar la data para luego hacer el análisis quimiométrico para diferenciar la data. Un aspecto muy importante de lo que tiene que ver con procesamiento de data es la importancia de los controles de calidad, los QC, que normalmente son las mismas muestras que se hace una alícuota en que se mezclan y que se utilizan durante todo el proceso para controlar la calidad y sobre todo la variabilidad, porque la variabilidad es el talón de Aquiles. Mientras más variable, más difícil es separar o diferenciar. Si yo tengo variabilidades así, es más difícil diferenciar si tengo variabilidades así, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros vamos revisando cómo va la variabilidad de nuestro método. Después que hemos pasado por el procesamiento de data, nos vamos a la detección de biomarcadores con herramientas estadísticas quimiométricas, que pueden ser supervisadas o no supervisadas. Generalmente se hacen no supervisadas inicialmente para visualizar bien los datos, para ver tendencias, y luego supervisadas porque en general tienden a ser un poco más, como a forzar la data a ser separada. Entonces puede que nos lleve a resultados quizás un poquito falseados. Entonces por eso es necesario hacer supervisados y no supervisados, y esto también se hace con software estadístico, y aquí tenemos gráficos donde podemos ver visualizados grupos, ¿verdad?, de muestras, qué sé yo, aquí qué sé yo, son severos de no severos o positivos de negativo. Y aquí, por ejemplo, en este tipo de gráficos, que son gráficos de calor, donde cada una de estas líneas corresponde a un analito o a un feature en este caso, para las distintas condiciones que se están estudiando. Aquí se pueden ver si están relacionadas entre sí, y por ejemplo aquí podemos ver probablemente en verde lo que estén en menor concentración y cómo aumentan digamos, frente a una determinada variable que se está estudiando, ¿ya? Esto entonces ayuda mucho para visualizar diferencias estadísticamente significativas para luego ir a identificar a qué corresponden estas. Y en la siguiente etapa, ¿ya? Una vez que yo he llegado a esto, donde yo ya he encontrado qué biomarcadores son los que, por ejemplo, me diferencian desde una, digamos, desde un paciente o de un grupo de pacientes sanos respecto a los pacientes con la patología, bueno, ahora lo que tengo que hacer es identificar qué son esas señales. ¿Por qué? Porque tengo que darles alguna explicación biológica a esas señales. Entonces, ¿cómo se hace eso? También eso es la parte que es muy entretenida, pero que implica mucho trabajo, que corresponde a todo lo relacionado con comparación de espectros, masa y masa-masa de la data original, con ya sea bases de datos internas, ¿ya? Que tenemos nosotros preparadas en nuestros propios laboratorios, que hemos ido trabajando a medida que hemos hecho ensayos metabolómicos, y también con bases de datos externas como el Human Metabolome Database, el KEGG, el ChemSpider, que nos permite entonces comparar los espectros de masa y masa-masa para poder asignar identidad. Ahora, el grado de validez de la asignación de identidad va a depender de cómo lo haga y con qué data, con qué información yo haga esa identificación o anotación, que son sinónimos, ¿ya? Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, solamente comparando un espectro masa con los datos masa, voy a tener un menor grado de validez. Si ya comparo el masa con el masa-masa y además tengo un estándar con un tiempo de retención conocido y lo comparo en mi propio sistema, pues yo ya no tengo duda de la identidad de ese compuesto, ¿ya?
Una vez que hemos hecho y hemos llegado a la anotación de los metabolitos, ahora uno puede detectar 1000 metabolitos, pero puede ser que los relevantes, o sea, los que realmente muestren diferencias significativas, sean 10, sean 12. Bueno, ahí tengo que ver si los voy a identificar los 1000 o me voy a ir a esos 12. Ahí va a depender del tiempo que tengamos y de la problemática que estemos abordando, ¿verdad? Pero una vez que llegamos a eso, ¿a dónde nos vamos? Bueno, nos vamos al metaboloma y vamos a darle la significancia biológica y al planteamiento de nuevas hipótesis, porque finalmente a eso es lo que llegamos. Por ejemplo, podemos ver que el metabolismo de la apurina está alterado. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Bueno, lo valido. ¿Cómo lo valido? Puedo medir, qué sé yo, metabolitos asociados a esa ruta metabólica y ver si efectivamente no están alterados respecto a los pacientes sanos de los pacientes enfermos, ¿ya? Y como ven, es un trabajo que implica desde estadísticos, químicos analíticos, químicos orgánicos, bioquímicos, médicos, porque no se puede hacer, uno no sabe todo de todo esto. Química analítica, entonces es un trabajo que es complejo y que se necesitan grupos de trabajo que sean multidisciplinarios. Bien. Habiendo hecho esta, más que introducción, un poco tratando de contextualizar lo que es nuestro proyecto, algunos antecedentes ya más específicos de lo que nosotros planteamos. Bueno, todos sabemos lo que es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Y lo que genera, la importancia del efecto que tiene sobre el sistema inmune y la relación con la severidad clínica y la importancia de conocer eso, ¿verdad? Que sea bien comprendida esa fisiopatología. También que existe una estrecha relación entre regulación de respuesta inmune y el metabolismo, y ahí es donde nosotros entonces entramos con la metabolómica, ¿verdad? Como estrategia para entender y para ayudar a entender, porque tampoco será por sí misma, por sí sola, ¿verdad? A través de esta instantánea, cuáles son los procesos fisiológicos que se alteran en esta enfermedad y por lo tanto tratar de apuntar a buscar marcadores específicos de diagnóstico, por un lado. Entonces nuestra hipótesis es que mediante la identificación de estos biomarcadores en la enfermedad podremos mejorar la estrategia de tratamiento o estratificación de pacientes con diferentes necesidades clínicas. Y bueno, ya lo comenté que se hace con este sistema cromatográfico. Y lo que buscamos, como dije, identificar estos biomarcadores para contribuir a orientar un manejo más apropiado de la patología e intentar clasificar mejor dicho manejo. Entonces, los objetivos generales de nuestro proyecto: identificar los metabolitos más relevantes asociados a la gravedad por infección de SARS-CoV-2. Los objetivos específicos: identificar los metabolitos plasmáticos. Nosotros vamos a trabajar con el plasma de los pacientes, ¿ya? En estos momentos estamos ya con los consentimientos presentados, estamos esperando la respuesta y estamos organizando para la obtención de las muestras en el Hospital de Los Ángeles. Después de eso, o sea, aparte de eso, vamos a hacer la metabolómica, obviamente, y luego vamos a asociar esos resultados con marcadores de respuesta inmune e inflamatoria, ¿ya? Que vamos a medir mediante un sistema MAC-PIC que tenemos en el laboratorio. Ya ahí estamos en estos momentos seleccionando los paneles que vamos a usar, que vamos a contrastar. Estamos trabajando en conjunto con colegas de bioquímica clínica para ver y medicina, para ver qué parámetros son los que nos van a permitir o los que nos van a entregar mayor información. Y finalmente, con todo esto, proponer biomarcadores específicos según severidad de COVID-19. ¿Verdad? Bueno, un poquito repetitivo, los productos esperados: establecer las principales alteraciones del metaboloma plasmático en pacientes con distinta gravedad de COVID-19, determinar los perfiles plasmáticos de marcadores de inflamación y de respuesta inmune, su relación con carga viral y los cambios metabolómicos encontrados en los pacientes infectados, y lo más importante, proponer metabolitos como biomarcadores de severidad, pero validados estadísticamente. Y aquí hay un punto importante, porque para esto el N que vamos a tener que desarrollar es alto, ¿ya? Yo les voy a mostrar algunos trabajos que han salido últimamente sobre metabolómica y un poquito lo que nosotros pretendemos hacer en distintos de aquellos trabajos. En cuanto al diseño experimental de nuestro proyecto, bueno, pretendemos al menos tener un grupo de estudio de N de 200 pacientes obtenidos las muestras en fase aguda,
divididos en 4 grupos, bueno, de acuerdo a su estratificación clínica, ¿verdad? Como leve, moderado, severo y los controles negativos, o sea, PCR negativo, ¿ya? El análisis metabolómico, el tratamiento de muestra, se tiene que hacer una precipitación de proteína, porque desde el punto de vista metodológico, analítico, si yo tengo las proteínas con los metabolitos, cuando yo quiera ionizarlos en el espectrómetro de masa, voy a tener tanta carga que los metabolitos no se van a ionizar y por lo tanto van a entrar. Por eso es necesario eliminar las proteínas, ¿ya? Para poder ver los metabolitos. Por eso no podemos hacer, digamos, conjuntamente proteómica y metabolómica. En general, uno setea los equipos para hacer proteómica o para hacer metabolómica. Nosotros lo tenemos seteado para metabolómica, ¿ya? Y vamos a hacer una extracción líquido-líquido, pero donde vamos a tener 2 fracciones, una polar y una apolar, para no perder analitos de ninguna naturaleza, ¿verdad? A veces se repiten algunos, quedan ahí distribuidos algunos, una parte en lo polar y otra parte en lo polar, dependiendo de su propia polaridad. Los análisis, como dije, los vamos a hacer por UHPLT Cutoff MS-MS, que es un equipo compact de Bruker que nosotros adquirimos el año 2018 a través de un proyecto Fondekip, ¿ya? Donde tuvimos apoyo de la NIT y apoyo de la Universidad de Concepción para adquirir ese equipo, ¿ya? Lo vamos a hacer en columnas en fase, digamos, polares y apolares, y en modo de ionización positivo y negativo para no perder ninguna información de las muestras. Y con las mismas muestras, como dije anteriormente, vamos a construir nuestras muestras control para poder ir validando el proceso, digamos, durante todo el sistema metabolómico. El tratamiento estadístico, ya lo comenté, se hace con software estadístico, ya los comenté también cuáles eran, y otros disponibles que también, algunos son software abiertos que están en la web y otros que hemos tenido que adquirir, ¿verdad? Y finalmente, el análisis de multiplex de proteínas asociadas a procesos proinflamatorios y de activación inmune que nosotros vamos a estudiar. Como dije, estamos todavía evaluando cuáles van a ser los principales citoquinas o proteínas de fase aguda que vamos a medir con nuestro sistema para contrastar los resultados metabolómicos. ¿Mm? Bueno, hay algunas publicaciones recientes sobre metabolómica y COVID. La primera que salió, que no era publicación, sino que era como un avance de publicación, que salió cuando nosotros estábamos desarrollando nuestro proyecto. Esta es de Chen. Se hizo con 18 pacientes no severos y 13 pacientes severos, y en este trabajo se hizo proteómica y metabolómica, ¿ya? Y además había un grupo de pacientes que no estaban identificados, que eran desconocidos, y bueno, se hizo la proteómica, la metabolómica, se detectaron 894 proteínas, 941 metabolitos, y desde el punto de vista de los metabolitos, lo que a nosotros nos compete, digamos, en nuestro proyecto, fueron más o menos 8 metabolitos los que mostraron una diferencia estadística significativa entre los pacientes severos y los pacientes no severos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Bueno, hicieron aquí una machine learning, ¿ya? Con la cual eran capaces de diferenciar, y por lo tanto metieron en esa machine learning los datos de las muestras desconocidas y fueron capaces de separar o de diferenciar los pacientes de acuerdo a severidad usando esta plataforma y obviamente contrastado con los datos clínicos para validar. ¿Ya? Entonces, eso es una forma en que se hizo o que se aplicó la metabolómica durante esta patología. Luego hay otro trabajo, eso fue hecho en China, también este otro trabajo de chinos que también hicieron solo metabolómica, pero hicieron metabolómica y lipidómica, que es una forma de metabolómica pero dirigida a lípidos. Es un poco distinto, tiene, digamos, algunas diferencias respecto a la plataforma como yo se las mostré, pero finalmente lo que ellos detectaron fueron más de 1000 metabolitos, de los cuales había un número significativamente alto de metabolitos lipídicos que fueron relevantes, ¿ya? Y ellos asociaron esto a exosomas, ¿ya? Y entonces asociaron que estaban muy relacionados con la progresión del COVID, y dicen en sus conclusiones que abren todo un nuevo, digamos, ámbito de estudio en relación a los exosomas y metabolómica, ¿ya? Para COVID. Y por último, el último trabajo que tengo, que probablemente hay más, y estos son algunos de los que revisé, de metabolómica. En este trabajo también lo hicieron por HPLC Cutoff. En este trabajo trabajaron con 85 muestras en total, 41 COVID positivo y 44
¿cómo se llama?, controles, y ellos detectaron que había una modificación del metabolismo de la purina, de los leucotrienos, de la histidina, de la glutamina y del glutatión. A ver, espérate, me confundí. Sí, de la purina, glutamina, leucotrieno y glutatión, ¿ya? Eso principalmente, esos 4. Y vieron que había una disminución, por ejemplo, de la glutamina, lo que lo asociaron a un, digamos, desbalance respecto al estrés oxidativo, habiendo un mayor estrés oxidativo, lo que llevaba a una mayor severidad de la enfermedad. También como la lactoglutatión es un metabolito de la glutamina, entonces también lo consideraban como un marcador, ¿ya? Un biomarcador de severidad, porque lo asociaron cuando estaba bajo, digamos, era bajo siempre en muestras que estaban severas. Por otro lado, también analizaron lo que pasaba con otros metabolitos, qué sé yo, la hiposantina y eosina, y digamos, relacionaron con hipoxia, y la leucotrieno de 4, que se producía en ese caso un aumento de ese metabolito que también se produce de su síntesis, por tanto, explicaba en parte la disminución del glutatión, y este metabolito es un lípido inflamatorio, y por tanto explicaba que tenía un efecto que generaba finalmente daño alveolar. O sea, no era el metabolito, sino que activaba la cascada de macrófagos, secreción de citoquina, lo que finalmente llevaba a lo que es daño, ¿cómo se llama?, alveolar. Entonces, también asociándolo a severidad. Entonces, eso es más o menos lo que uno puede hacer con la metabolómica, ¿ya? Y lo que nosotros, la diferencia respecto a estos trabajos, un poco es el N. Nosotros queremos aumentar el N, y por otro lado, en población chilena, para ver nuestra propia realidad, y lo que dije en un momento como uno de los objetivos principales, que tenga una, digamos, significancia estadística los resultados para que realmente podamos utilizar. Finalmente, el equipo de trabajo de este proyecto, bueno, que les habla, ¿verdad?, el Departamento de Análisis Instrumental, como investigadora alterna, doctora Vergara, Carola Vergara, también del departamento, nuestro médico nefrólogo Daniel Eno, que está en el Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, quien creo que mañana tiene una charla también relacionada con el efecto digamos, principalmente, imagino que va a hablar del efecto a nivel nefrológico. Luis Bustamante y Andy Pérez, ambos doctores de nuestro departamento, especialistas en metabolómica, y el doctor Daniel Durán, bioquímica clínica e inmunología, que nos va a dar, digamos, la mirada más clínica. Y un aspecto que quiero resaltar muy importante, nuestros estudiantes del doctorado en ciencia y tecnología que están adscritos a este proyecto, que en realidad lo presentamos en conjunto con ellos, la señorita Lía Olivares, que todos son candidatos a grado, todos están haciendo tesis en metabolómica en temas distintos. Lía está trabajando con Calafate y con enfermedad cardiovascular. Bárbara me parece está trabajando con, ¿cómo se llama? Preclance me parece, o cáncer de ovario, no recuerdo bien. Héctor, bueno, cada uno de ellos está en metabolómica, trabajamos en conjunto entre ambos departamentos, bioquímica clínica y departamento de análisis instrumental, porque ya lo dije, la metabolómica hacerla solo es muy difícil porque necesitamos esta mirada multidisciplinaria. Y finalmente, profesionales del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, ya mencioné al doctor Eno, también el bioquímico exalumno nuestro, el señor Felipe Sangüesa, quien es fundamental porque es quien recibe las muestras y tiene claramente cuál es el tratamiento que tiene que hacerle en el momento de recibirla para que nosotros después podamos tener resultados que sean válidos. Y los enfermeros del centro asistencial, que son los que nos van a tomar las muestras y nos van a permitir entonces llevar a cabo este análisis. Y esto, como dije, departamento de farmacia, Facultad de Farmacia, Facultad de Medicina y el Complejo Asistencial Víctor Ríos. Bien, muchas gracias por todo y quedo disponible si es que hay algún tipo de consulta. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante la presentación. La aplicación de las técnicas ómicas es algo que es cierto la lleva hoy en día, y la integración de todas estas técnicas para poder entonces apoyar el diagnóstico. Así que hay tiempo para preguntas a través del chat. Aquí hay unas preguntas acerca de
Por ejemplo, ¿cómo elegir la mejor matriz para evaluar el cambio de la metabolómica en algún tipo de enfermedad? Eso es como una pregunta un poco más general. La verdad es que yo creo que no tengo una respuesta para esa pregunta. Yo puedo decir que nosotros elegimos el plasma porque veníamos trabajando con plasma y porque uno cuando ya elige como una matriz, ya elige un sistema de trabajo. Por ejemplo, esto que vamos a hacer una extracción líquido-líquido, ya la venimos haciendo, ya nos funciona, ya hemos visto resultados en otras patologías. Pero yo me imagino, y aquí un poquito también lo dejo abierto porque no podría dar una respuesta, va a depender claramente de la problemática y de la patología. Porque obviamente, si no vamos a encontrar marcadores muy relevantes en el plasma, bueno, no servirá el plasma y tendremos que ir a orina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, va a depender, y ahí depende la fisiología, la fisiopatología de la enfermedad, creo yo. Pero yo lo puedo hablar más desde el punto de vista analítico. Desde el punto de vista analítico, nosotros en este caso elegimos plasma. Bueno, ya hay bastantes trabajos, no bastantes, pero ya hay algunos trabajos que ya lo están haciendo con plasma, y porque el plasma sí nos entrega, digamos, cierta facilidad analítica para el tratamiento de la muestra para poder ver el metaboloma. Entonces, yo diría que eso sería una respuesta. Pero me imagino también que habrá algunas matrices un poco más complejas, ¿cierto? Por ejemplo, el plasma que tiene muchas proteínas, ¿habrá otras que sean más fáciles de trabajar? Bueno, me imagino yo que orina podría ser más fácil, pero también más variable, ¿ya? Me imagino que ahí podríamos tener, porque la orina va a ser más, digamos, compuestos de cierta naturaleza en cuanto a polaridades, un poquito más homogéneo que en el caso de plasma, ¿ya? Entonces, me imagino yo que orina pudiera ser un poco más sencillo, pero también creo que se perdería información, y además me imagino yo que también, porque nosotros no hemos trabajado con orina, pero sí hay mucha metabolómica, que también depende de, digamos, mucho de la toma de muestra, del tiempo, de la representatividad de la muestra. Aquí tengo una pregunta que tiene que ver con el N. Tú algo hablaste, ¿cierto?, de un alto N, pero también esta pregunta está asociada después a lo que es el análisis después de la metabolómica con este N tan elevado. ¿Cómo eso? ¿Cómo ustedes lo ven en cuanto Bueno, a...? la verdad es que considerando que lo hacemos por UHPLC Q-TOF, por eso se trabaja de esa manera, nosotros acortamos mucho los tiempos de análisis. Por ejemplo, podemos tener corridas cromatográficas de 5, 7, 10 minutos por muestra. Claro, que en positivo, negativo, polar a polar, positivo, negativo, en el fondo tenemos que inyectar la muestra al menos 6 u 8 veces, dependiendo incluso a veces tenemos una tercera fracción con la que trabajamos. Pero nosotros hemos evidenciado que eso en tiempo de análisis puede ser, y lo hacemos así para los otros procesos que estamos desarrollando. Por ejemplo, trabajamos 4 días seguidos con un positivo. Por ejemplo, todas las muestras en positivo. Si hacemos el cálculo, son 4 días de análisis. Todas las muestras después en negativo, todas las muestras en la columna polar, después en la columna apolar. Entonces, en rigor, en análisis propiamente tal, en tiempo de análisis en el equipo, nosotros no estimamos que sean más de un mes y medio, máximo 2 meses. Siempre hay que, entre batch de análisis tenemos que limpiar la fuente para no perder sensibilidad, porque eso es un problema. Ahí perdiendo sensibilidad vamos teniendo más variabilidad. Entonces, lo trabajamos de esa manera para no tener ese problema de pérdida de sensibilidad, pero en cuanto a tiempo de análisis, frente al equipo, es lo que menos nos preocupa, francamente, en metabolómica. Lo más complejo empieza de ahí, ya que es todo lo que tiene que ver el análisis y el tratamiento de las muestras. Y por eso se necesita mucha gente que esté adiestrada. O sea, aquí nos cuesta mucho poder hacer un análisis metabolómico tan sencillo porque tenemos que saber mucha química orgánica. Es muy fundamental saber química orgánica para hacer un análisis metabolómico, porque tenemos que saber mucha espectrometría de masa para entender y obtener la información de la espectrometría de masa. Entonces, y como digo yo, nos pasamos tardes completas, digo yo, haciendo puzzles. Son puzzles donde vamos armando la estructura para que nos cuadre con los fragmentos que estamos observando. Esta es la molécula, porque se explican todos estos fragmentos con esta estructura.
ahí tenemos identificado. Sí, eso. Muchas gracias. Tengo una última pregunta. Como proyección, ¿estos datos de metabolómica podrían ser utilizados para tratamiento, para diagnóstico o ambos? ¿Qué ves tú esto? A ver, yo creo que para ambos. La idea que esperamos que sea para ambos. Por un lado, diagnóstico, identificar biomarcadores que nos permitan ver severidad, decir, o sea, asociarlos claramente a severidad, pero también, contextualizarlos en el metabolismo o en cada una de las rutas metabólicas para tratar de apuntar a nuevos diagnósticos. Y en general la metabolómica tiene esas dos líneas, ¿ya? O sea, una es diagnóstica y la otra es tratamiento, porque te entrega información, pero todo depende de cómo se haga el análisis, claro. El detalle que tú vayas a lograr va a depender de cómo hiciste el análisis y de cuál es toda la información que tú conozcas respecto a esas rutas metabólicas. O sea, por eso es importante, y lo recalco, y por eso que tengo esta última diapositiva, la importancia del trabajo conjunto y multidisciplinar. Así es, lo hemos visto en varias presentaciones, que al parecer, obviamente, la clave del éxito de eso, el trabajo multidisciplinario. Exacto. Muchas gracias, agradecemos nuevamente a la doctora Mardones por su disposición, su excelente charla. Y ahora vamos a pasar finalmente Muchas a nuestro gracias, último... Felipe. Gracias.